La reforma laboral y el programa de ajuste impulsado por el joven primer ministro Matteo Renzi complica la actualidad política en Italia. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Durante los últimos meses, Matteo Renzi, con sus 39 años, el primer ministro más joven de la historia de Italia, buscó conciliar dos mensajes difícilmente complementarios. Por un lado, intentó convencer a los italianos de que se había terminado la época de los grandes esfuerzos y sacrificios. Por el otro, prometió a sus socios europeos que el país haría todo lo necesario para cumplir con los objetivos del déficit fiscal. En los últimos días, los estudiantes y trabajadores que salieron a protestar en forma masiva en las principales ciudades del país confirmaron la distancia que media entre los hechos y las palabras. Los manifestantes se lanzaron a las calles con sus consignas de rechazo al programa de austeridad y los recortes sociales que prevé el gobierno y que afectarán de manera drástica las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Il disagio sociale, la difficoltà a tirare avanti, avere prospettive è una cosa che ormai è più che una sensazione, è una realtà che vivono in tanti. Questo governo, come gli altri, non sanno ascoltare quello che esce dalla piazza e quando un governo non fa quello che il popolo vuole bisogna prenderlo a caccia e mandarlo a casa. La reforma laboral del primer ministro italiano en discusión en el Parlamento ha sido ya rechazada por gran mayoría de los ciudadanos y por los principales sindicatos gremiales, que la califican de liberal, un calificativo difícil de digerir para un político que se considera de centro-izquierda. El proyecto incluye la derogación de uno de los artículos sagrados del Estatuto de los Trabajadores, el que hace referencia a la obligación de readmitir a un trabajador despedido de forma improcedente. La Confederación General Italiana de Trabajadores, la principal central gremial del país, fue la que motorizó para este sábado una masiva marcha contra la reforma laboral del Ejecutivo. Los números tampoco juegan a favor de las promesas del exalcalde de Florencia. En el segundo trimestre de este año, el PBI de Italia se contrajo un 0,2% comparado con los 3 primeros meses del calendario, por lo que el país se encuentra en un estado de recesión técnica, según el Instituto Nacional de Estadísticas. La caída del PBI es mayor de un 0,3% si se compara este segundo trimestre con el mismo periodo de 2013. Para la Comisión Europea, esta caída del PBI italiano retrasará la recuperación y tendrá un impacto en sus finanzas públicas. Aunque las cuentas de Italia llevan una fuerte reducción de gastos, será insuficiente para soportar las promesas del gobierno sin elevar el endeudamiento. El Estado dejará de ingresar el próximo año 18.000 millones por recorte generalizado de impuestos. El propio Renzi ha tenido que reconocer que Italia deberá recurrir al mercado financiero para que cierren las cuentas. A pesar de ello, ha explicado que el país se mantendrá por debajo de las exigencias de Bruselas en materia de déficit. Algo que parece improbable con el PBI en clara contracción y los últimos datos de déficit. La falta de una salida a la crisis también agudiza los enfrentamientos políticos que debe soportar el gobierno que Renzi asumió sobre finales de febrero pasado. Desde hace unas semanas, los opositores, ya clásicos entre los que se encuentran la vieja guardia del Partido Democrático al que pertenece Renzi y la cúpula patronal, sumaron nuevos respaldos entre los sectores que hasta aquí habían otorgado un voto de confianza. Entre ellos, la Conferencia Episcopal Italiana, los principales medios del país y los empresarios que saludaron su llegada y que ahora no dudan en reprocharle públicamente la demora en aplicar las reformas prometidas, además de acusarlo de un autoritarismo desmedido. Pero tal vez el ataque más inesperado para Renzi provino del editorial del Corriere della Sera, que respaldó al gobierno en un inicio. En su artículo El enemigo en el espejo,
El director del diario, Ferruccio De Bortoli, no escatimó críticas contra Renzi y su gabinete. Señaló que el ministro es el peor enemigo de sí mismo y calificó al gobierno de tener un rancio olor a masonería. Para Matteo Renzi, la ofensiva está clara. Pretenden que se haga en 6 meses lo que no se hizo en 20 años, replicó, refugiándose en la juventud de su gobierno más que en la suya propia. Un italiano vero. Esta movilización de la Confederación General de los Trabajadores de la Industria de Italia en contra de esta reforma laboral convocó a 1 millón de personas que se han movilizado hoy entre la Plaza de la República y la Plaza San Giovanni para rechazar esta propuesta que para Renzi era una de las claves, uno de los eslabones principales de su política para revertir el tema de la caída de la actividad económica y lograr una recuperación del empleo. Esto es rechazado obviamente por los sindicatos que le recuerdan que esta misma política, esta misma propuesta la hizo en el año 2002 Silvio Berlusconi y fracasó justamente por la resistencia popular. Vamos a Félix, rapidito. Mensajes. Susana y Julio de Travesía aceptaron la incógnita, Carlos de San Justo también y Diego de Paternal también. Último dato de la incógnita, última pausa, atención, se lo damos ahora y le develamos la incógnita en el próximo bloque. Multifacético, nuestro personaje de hoy, además de poeta, también es traductor, crítico literario y músico. Algunas de sus canciones fueron grabadas por Caetano Veloso. ¿Quién es nuestro personaje? 0800 444 1777 4535 0709. Luego de la pausa se lo contamos, ya volvemos.